Muy bien, continuamos con literatura, ya el video número 4. En esta ocasión vamos a sumergirnos en lo que son los subgéneros del género narrativo, que como les dije es aquel con el que más nos vamos a ver familiarizados a lo largo de nuestra cursada. Vamos a ver, por supuesto, todos los géneros literarios, pero valía la pena en esta ocasión hacer hincapié en lo que son los subgéneros del género narrativo. ¿Bien? Son muchísimos. Vamos a ver solamente y vamos a explicar algunos de ellos, los que a mi consideración son los más importantes o son los más modernos, los que nos van a ser más útiles. Bien. Los subgéneros narrativos. Tenemos el cuento. Bien, el cuento está escrito en prosa, es decir, no está escrito en verso, está escrito de corrido, ¿no? Es un texto más convencional que nos cuenta con brevedad una historia, un acontecimiento, tiene pocos personajes, no suele ser muy complejo en su argumento, y si algo lo distingue es lo que decíamos, su brevedad. Es una historia pequeña, pueden ser 3, 5 páginas, 10 páginas, ¿no? Bueno, pero en donde se cuenta generalmente un hecho único que lo conocemos desde principio hasta su desenlace. No hay una continuación. Cierra en sí mismo. Bien, eso es un cuento, un escrito en prosa que se caracteriza por su brevedad. Pocos personajes, argumentos relativamente sencillos, historias pequeñas, puntuales, que comienzan y terminan dentro de este texto. Luego tenemos como subgénero narrativo la novela. Bien, la novela se distingue por tener una mayor extensión que el cuento. Acá estamos hablando de muchísimas páginas, a tal punto que puede llegar a estar dividida para una mejor organización en partes y en capítulos, sobre todo. Va a narrar, nos va a contar una sucesión de hechos, de episodios, hay descripción de personajes, en lo que ya es una estructura mucho más compleja que la que vamos a ver en el cuento. Bien. Aquí nos podemos encontrar con muchos personajes, nos vamos a encontrar quizás con que se cuenta la historia y se desarrolla cada personaje de manera mucho más profunda que no vamos a ver en un cuento. Si hay algo que distingue la novela es la extensión. Bien, estamos ante varias páginas, ante muchas páginas, estamos ante la narración quizás de muchos sucesos, bien, de muchos hechos interrelacionados, mientras que el cuento generalmente elige algo mucho más puntual y pequeño, ¿no? Y la estructura de la novela puede ser también mucho más compleja, a tal punto que nos puede permitir hacer viajes en el tiempo, ir al pasado, volver, tener la visión de un personaje, luego la visión de otro. Bueno, nos da por su extensión muchas más variantes quizás que la que nos permite el cuento, ¿no? Son formas distintas, no son ni mejores ni peores, pero sí son formas distintas de expresarse y de comunicarse. Entonces, a la novela la vamos a distinguir sobre todo por su extensión, porque va a tener más personajes, más desarrollo de personajes, una estructura argumentativa más compleja, y pueden relatarse en detalle no solo un episodio, sino muchísimos, ¿no? Que se encuentren interrelacionados. Bien, eso es lo que define al subgénero narrativo de la novela. Luego tenemos la parábola. Bien, la parábola es podría decirse que es un cuento, es un relato breve que
trata de transmitir una enseñanza a través de de la historia que se está contando y donde hay una analogía. Esto puede explicarse de manera muy sencilla diciendo que lo que se expresó en la parábola puede tomarse como representación de algo real, algo análogo, algo que se quiere explicar a través de la parábola, ¿no? Queremos dejar un mensaje. Y es un relato breve, ¿no? Se asemeja más al cuento, pero tiene esta característica de ser muy sencillo, de ser muy sencilla la parábola, y de dejar una enseñanza. ¿Bien? Otro de los subgéneros es la leyenda. ¿Bien? La leyenda es una narración popular. ¿Bien? Está construida por el pueblo, está construida por la tradición, la cultura, ¿no? Por la historia de un pueblo, y que suele estar basado en un hecho real, en un rumor, y al que se le van agregando algunos elementos sobrenaturales para explicar diferentes cuestiones, diferentes creencias, episodios que tienen que ver con la vida cotidiana. Han nacido transmitiéndose de manera oral, ¿no? Aunque actualmente ya también pueden compilarse, pueden escribirse y tenemos versiones impresas de ellas. Pero nacieron de manera oral y transmitidas de generación en generación, incluso de pueblo a pueblo podemos encontrar leyendas que son similares, pero que son contadas de otra manera. Eso es también lo que ocasiona la oralidad, ¿bien? Que el relato puede ir variando un poco con el tiempo y generalmente no se saben quién ha sido el primero en contarla, ¿no? Porque son construcciones colectivas, ¿no? Son narraciones del pueblo para explicar ciertos sucesos que han acontecido o que nos han contado que han sucedido, ¿bien? Puede tratarse de la leyenda de algún héroe, puede tratarse de la leyenda de algún personaje terrorífico de la región, ¿no? Cuando hablamos de La Llorona, cuando hablamos del chupacabras, del hombre lobo, bueno, muchas de estas son leyendas, son formas de explicar sucesos que quizás acontecieron de alguna manera, pero al que se le agregan condimentos sobrenaturales, se les da una explicación no lógica, sino a una explicación mágica, como decíamos, alguna explicación sobrenatural, y algunas de ellas son extremadamente antiguas y vienen con los principios de la humanidad, ¿no? Aun cuando no existía la escritura, la leyenda era la forma de explicar y de contar las historias y que iban pasando de generación en generación, iban pasando incluso de pueblo a pueblo, transformándose con el tiempo para contar incluso la historia de cada pueblo. Bueno, eso es una leyenda, una narración popular basada en hechos reales, pero a la que se le agregan condimentos sobrenaturales o mágicos que explican la historia de un pueblo o diferentes acontecimientos que han marcado la historia de esas culturas y de esas tradiciones, ¿no? Primeramente fueron transmitidas de manera oral y con el tiempo muchas de ellas se han popularizado tanto que se han logrado llegar a escribir o hasta se han hecho obras de teatro, series y películas, ¿no? Basadas en estas leyendas. Y finalmente pasamos a la fábula, ¿no? El otro subgénero narrativo. Aquí, al igual que el cuento, también hablamos de una historia muy breve
protagonizada siempre o casi siempre por animales que tienen características humanas, ¿no? Como puede ser la capacidad de hablar, de pensar, de razonar, de enamorarse, de equivocarse. Son animales con características humanas, ¿bien? De ahí viene un poco la palabra fábula, ¿no? Estamos fabulando, ¿bien? Es una fabulación, es algo fantástico, ¿bien? Pero se toma como natural esto. Se lo asocia generalmente a los cuentos infantiles, ¿no? La fábula, al igual que la parábola, sirve para explicarles a los niños, para dejarles una enseñanza, ¿no? Algo que se llama moraleja. Se trata de transmitir cierta moral, ciertos valores o principios que son propios de una sociedad. Bien. La característica particular de la fábula, para diferenciarla de la parábola, es que si también es breve, si también quiere dejar una moraleja final, la fábula definitivamente siempre tiene como protagonistas a animales que tienen características humanas. Uno sabe que es una invención, ¿bien? Están hechas especialmente para dejar un mensaje, una moraleja. La parábola tiene sobre todo o siempre personajes humanos y quizás su mensaje está más pensado para adultos. No siempre, también está pensado para niños. Lo mismo que la fábula, ¿no? Que si bien durante mucho tiempo se creyó que era solamente un género para niños, también existe actualmente la fábula para adultos. ¿Bien? Son tipos de narración. Se parecen al cuento porque son breves, muy breves, con historias muy sencillas, y tienen la particularidad de dejarnos un mensaje, una moraleja final. En el caso de la fábula, los protagonistas son siempre animales, pero que tienen características fabulosas, tienen características que son humanas. Bien, así hemos concluido el video de hoy y hemos logrado explicar cuáles son los subgéneros de la narrativa y sus características.